Hola, si estás aquí es porque te interesa saber qué es el realismo dentro de la literatura, aunque sea en lo más mínimo. Entonces, si eso es cierto, estás en el video correcto. Pero tampoco te la pondré más fácil. ¿Por qué? Pues no vamos a ser dos personas hablando simplemente lo que es, qué es el realismo. ¿En qué se basa el realismo? No. Nosotras hemos elegido un cuento y de este cuento le vamos a mostrar un análisis, pues el cuento pertenece al realismo. Este se llama Philibert Lescal, escrito por Stendhal en el año 1830 y leído y traducido por Esparza Cabos Castro. Ahora oigan bien. En realidad, Stendhal es un seudónimo, pues su nombre real era Henry Bay. Resulta que cuando este muere queda Philibert a cargo del narrador, el cual es el mismo Lesquel. Sí, el narrador es Lesquel. Esto ya más adelante, pues le encontraron sentido. Y los personajes. Déjenme darle algunos pequeñísimos detalles sobre los personajes. Se dividen en tres niveles. El principal es el señor Lesquel, que es el que está narrando el cuento. El segundo es Philibert, dejando en tercer lugar los personajes que no tienen marcación dentro del cuento, como lo son los dos hermanos de Philibert considerados como estúpidos y sin talla para cuidar la herencia que se propone. Además está la cantante de ópera de Nueva Orleans y los consejeros de Philibert que aparecen sin nombre dentro del cuento. Este cuento se caracteriza por ser una obra moral y social del género literario. Y en el aspecto social se puede ver marcado en la parte donde dice que Philibert ganó todo tipo de premios y reconocimientos dentro del colegio, pero al salir este no sabía hacer nada. Así que esto nos puede dejar a reflexionar que la educación desde hace siglos atrás ha estado dañada o afectada. Este cuento se centra en la muerte del señor Lesquera, el cual era muy poco expresivo, pero antes de morir le escribió una carta a su hijo de 3 líneas. ¿Qué era lo peculiar de esta carta? Bueno, al ser tan poco expresivo, se entendía que por qué había dejado una carta. Y bien, la trama en sí comienza luego de que éste se murió y Phillips pudo leer esta carta. Y en esta decía lo siguiente: haz lo que te venga en gana, no me importa, pero cuando cometas tontería, yo ya estaré muerto. Le dejaré mi fortuna al menos torpe de los 3. A los otros 2 les dejaré 100 luises de renta. Aquí fue donde la trama se fue poniendo mucho más interesante debido a que ya Phillips tenía más responsabilidad y en este momento le tocaba a él hacerse cargo de su fortuna y de cuidar lo que le había dejado su padre. En el testamento, este reconocía a su hijo y le dejaba 40,000 libras de renta. Además, si éste vendía todas sus propiedades y se quedaba completamente arruinado, uno de los amigos de Lesquera estaba al cuidado de este y le tendría que dar 200 francos en los primeros meses y 300 francos si éste se encontraba en la cárcel por deudas. Al final de cuentas, este cuento se fue desarrollando con los consejos que se le estaba dando el narrador hacia Phillips, el cual al final de cuentas pudo ser una persona un poquito más rescatada, aunque este no dejó de hacer todas las cosas que le gustaban ni de despilfarrar todo su dinero. Al final de cuentas, quedó muerto debido a su obsesión por esta cantante de ópera. Y quien le provocó la muerte fue este príncipe ruso, que al final no era ni príncipe y mucho menos era ruso. Las secuencias textuales predominantes y cuál función ocupan en la narración. Pues el tipo de secuencia textual que predomina en este cuento es la narración, en la cual el narrador habla en primera persona, siendo este el cronista de todo lo que está pasando,
con los dos protagonistas del texto, ya que sabe todo lo que sucedió y cómo pasó todo en realidad, es decir, el espacio y el contexto en el que pasaron las secuencias de las cosas y las circunstancias. Además de esto, es importante resaltar que el texto se encuentra en diálogos entre los personajes principales, pero que también son contados según lo que sabe palpablemente el autor, quien fue parte de la historia. Ahora bien, entre los personajes tenemos a Lescare, hombre de gran estatura, reservado, pero le gustaba que le invitaran a las cenas que se habían establecido los sábados, sin dejar de lado lo bueno que era para los negocios. Personalmente era un hombre muy reservado y silencioso, por lo que al momento de hablar era casi un milagro. Luego sigue Philibert, joven que despertó el interés del Scare, aunque no llevaba su apellido, pero según le cuenta, al parecer le iba bien en el colegio y sacaba buenas notas, pero luego de salir de allí no sabía nada más. Era caracterizado por no hacer caso a los consejos que se le daban en un principio, pero luego se volvió un hombre educado y un poco amable. Se encuentran después los dos criados, sirvientes del joven Philibert, a los cuales éste no le dirigía la palabra, pero cada año le subía un cuarto el sueldo. La cantante, amante de Philibert y cantante de ópera, capaz de lograr que cualquier hombre cometiera deudas inmensas por ella, pícara, emprendedora, capaz de inducir a su amante a contraer deudas, a hacer falsificaciones y más tarde incluso a cometer algunos lindos delitos que lo conducirían directamente a los tribunales. Y finalmente se encuentra el príncipe ruso, que al final de la narración se da toda una aclaración donde este se deja en evidencia que no era ni príncipe y mucho menos era ruso. Este está organizado en forma lineal, pues los hechos están contados en un orden sin saltarse parte o épocas de lo acontecido. Uno de los puntos que queremos dejar en claro en este video es cuáles hechos se cuentan en este texto, es decir, a qué le presta atención el narrador. Debe saber que es una obra realista, siendo así los hechos verosímiles. El narrador le presta mucha atención a la actitud de uno de los hijos del Scale llamado Philibert y a lo que éste hacía con la herencia que se le había otorgado a la muerte del Scale. Narra los consejos que le otorgaba a este sobre cómo manejar su dinero y más aún que este no se podía casar antes de los 32 años, pues de ser así perdería su fortuna y este no estaba dispuesto a tal cosa. Aunque el narrador dice que sentía miedo de lo que éste pudiera cometer, pues aparte de tener muchos amoríos, estaba entregado con una cantante. Aquí un ejemplo presentado de este fragmento del cuento. Esta historia no es la gran cosa, pero he querido escribirla porque es auténticamente cierta. Philibert cometió bastantes tonterías, pero en el fondo siguió mis consejos. El primer año despilfarró 60.000 francos, pero está tan avergonzado que creo que este año no pasará de 2.000 francos al mes. Por propia iniciativa se ha puesto a aprender latín y matemáticas, tiene la pretensión de navegar algún día en un barco que sea suyo, volver a América y conocer las Indias. En resumen, pese a su inesperada fortuna, pude llegar a ser un hombre muy distinguido y creo que podrá muy buena cara cuando lea esto. Ahora bien, como conclusión podemos decir que el realismo literario es un movimiento donde se crearon varios textos que son reconocibles de esta época al momento de leerlos, como es el caso del cuento que analizamos, ya que expresa la realidad de las cosas de una manera llana y sobre todo en verdad sucesos reales, contados como la persona que presenció los hechos y los narró.
Es notable además la inclusión de lo que era la burguesía en aquellos tiempos, pues el tema de las clases sociales o el estatus social de los personajes incluidos salían a relucir, siendo una parte fundamental del texto que se ve marcada, de igual manera que hace alusión a los intereses que se dan en la vida real. Esto fue todo, espero que sí te haya ayudado y que hayas entendido lo que es el realismo literario.